en el Antiguo Testamento, los libros históricos, y tomamos una historia y la pudimos desglosar, la historia de José. Después de ver esa historia de José, que es la narrativa hebrea, hemos continuado en el libro de los Hechos, que también es otro libro histórico, y le hemos dispensado también un tiempo a la narrativa hebrea, pero ya a la luz del Nuevo Testamento, porque Lucas sigue el mismo patrón de la narrativa hebrea en el libro de los Hechos. Y en esto hemos estado considerando algunos aspectos. Tomamos como ejemplo las cartas, la carta a los Corintios. Ustedes recuerdan que estudiamos la carta a los Corintios. Estamos todavía dentro del tema general que se llama la bibliología, por lo que estamos viendo en la Biblia por sus secciones. Después que terminemos la historia, la parte histórica, vamos a entonces, creo que nos tocaría los evangelios. Los evangelios, luego de los evangelios vamos a ver la ley, las profecías, las parábolas, en fin, vamos a terminar todo el estudio de la Biblia genérica a nivel de las acciones que la forman, y luego terminemos con toda la Biblia, entonces continuaremos con otro aspecto de la doctrina cristiana. Para eso yo creo que nos va a tocar a nosotros unos cuantos años, que yo creo que el Señor va a venir y todavía estaremos trabajando en este particular. Pero amén, porque aquí estamos, el Señor nos encuentra en este particular. O sea que tenemos material para más de 10 años de estudio bíblico en este lugar, sin tener que repetir. Tenemos material como para 10 años, que de seguro que habrá que repetirlo, porque mucho se le habrá olvidado de lo primero. Por ejemplo, uno de los temas que dimos de la doctrina del pecado. ¿Recuerdan la doctrina del pecado? Vimos antropología bíblica, ¿la recuerdan? ¿Ven? Y eso no hemos terminado 10 años y ya hemos olvidado lo que era la antropología bíblica, que es el estudio sobre el hombre a la luz de la Biblia. El hombre está formado, las 3 partes que lo componen. Todo lo que la antropología bíblica lo dimos, pero sin embargo parece ser que hay que repetir ese tema en otra ocasión. ¿Por qué? Yo sé que ustedes tienen material por ahí. Todos esos folletos que le dábamos, estamos todavía en esos estudios. Lo que pasa es que nos hemos detenido en la bibliología, que no la hemos terminado y no pensamos terminarla por ahora. Por lo menos nos va a tocar por lo menos unos 2 años más para poder terminarla, porque nadie nos está esperando y nosotros vamos a ir disfrutando del estudio bíblico, edificándonos. El propósito es conocer la palabra de Dios para edificarnos y también para compartirla con otros. Por eso hay que tener sus apuntes, porque a veces hay cosas que se le van olvidando a uno por no usarla, y uno va a ir, refresca la mente revisándola de nuevo. Comenzamos con el libro de los Hechos, recordándole que hay 4 formas como el ser humano puede acercarse al libro de los Hechos, los creyentes. Forma número 1, lo podemos acercarnos como si fuera un libro histórico, pero no cualquier historia, una historia especial. También podemos acercarnos al libro de los Hechos con una perspectiva devocional. Entiéndase, acercarse es leer el libro desde una perspectiva devocional, o sea, que mirar los capítulos y los versículos y sacar enseñanza para nosotros, para reflexionar sobre ello. Un estudio devocional es un estudio diario. Bueno, voy a leer un versículo y darle gracias a Dios por ese versículo. Hay gente que se acerca al libro de los Hechos de forma devocional, una lectura cotidiana, para ver que el Señor me quiere enseñar a través de este pasaje, una lectura devocional. Otros se acercan de una forma apologética, que es la defensa de la fe, para poder enfrentar ciertas preguntas capciosas que nos hacen por ahí. Unos se acercan al libro de los Hechos para ver cómo los apóstoles contestaban esas preguntas capciosas y dar una idea de cómo uno también enfrentar a la gente que a veces nos vienen con preguntas media peligrosas y capciosas. Entonces el libro de los Hechos se presta para eso. Pero y es la que más le pongo atención, la más fundamental. Si las otras tienen validez, pero no menos cierto que mayor validez tiene el que se acerca al libro de los Hechos mirando el propósito fundamental por la cual se escribe, que es, creo que, la razón primordial, aunque las otras se pueden derivar de esta, pero la primordial es mirar el propósito de Lucas por la cual escribe el libro, y a partir de eso entonces sacar el aspecto devocional, sacar el aspecto histórico, porque es historia,
sacar el aspecto, apologético, que es parte de la teología. Y hoy por hoy nosotros tenemos 3 domingos adentrando a un aspecto que es totalmente apologético, que aunque es una historia, nos hemos detenido en una palabra en el versículo 13, y esa palabra la estamos viendo ahí. Cuando ellos estaban llenos del Espíritu Santo, le dijeron que están llenos de mostos, que es la palabra griega gleucos. Y ya vimos diferentes palabras en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que se usa para referirse al vino. Y la pregunta es, donde estamos versando desde 3 domingos, ¿pueden los cristianos beber vino? ¿Podemos nosotros beber vino? Es la pregunta que ya se va al aspecto, apologético. La apología es la defensa de la fe cristiana y una respuesta consistente a la luz de estas preguntas. Preguntas que a veces la gente no queremos responderle, decirle no, pero te va a decir: Jesús bebió vino, Jesús convirtió el agua en vino. Pablo le dijo a Timoteo que tomara un poquito de vino por su enfermedad. Pablo le dice a Timoteo que los obreros no se han dado a mucho vino, lo que implica que si a mucho podían tomar un poquito. Es la realidad. Entonces, la semana pasada nosotros nos quedamos en una dialéctica. Cuando yo hablo de una dialéctica, es 3 asuntos para poder, que es como aparentemente contradictorio. Una dialéctica es estar entre una espada y la pared. Yo tengo que salir. ¿Cómo salgo del paso? Si Pablo, y yo le estoy refrescando la memoria del domingo pasado, Pablo le dice a Timoteo que por causa de su enfermedad no tomara agua, sino una copita, un poquito de vino. Si Jesús dijo, cuando vino Juan, ustedes dijeron que él era un hombre totalmente antipático, yo estoy usando un término más conocido, porque no come, él no está con nosotros, sino que está por la montaña. Sin embargo, vine yo, dice Jesús, que como, comparto con la gente, como y comparto con la gente, y me dicen comedor y bebedor de vino. ¿Quién dijo que bebe vino? Jesús. Bebedor de vino, él mismo se dijo. Me están diciendo a mí que yo que bebo, me dicen bebedor de vino. O sea, que estamos encontrando en la Sagrada Escritura que el mismo Jesús tomó vino. Entonces la pregunta es, la Biblia condena la borrachera, ¿cierto? Los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Nos quedamos frente a 3 situaciones. La situación número 1, donde vemos al mismo Jesús tomándolo, donde vemos a Pablo indicándole a Timoteo que lo usara, donde vemos a Pablo diciéndole a Timoteo que los ancianos no se han dado al mucho vino, o sea que sí podían usar un poquito. Pero también nos enfrentamos a una situación donde dice que la borrachera es condenada por la Biblia. Ahora, frente a esa realidad, hermanos, que las 3 son bíblicas, y ustedes lo leyeron el domingo pasado, no es nada nuevo. Lo primero que quiero romper en cualquier prejuicio es que el hermano Esteban está diciendo que yo puedo beber vino. No estoy diciendo eso. Yo quiero, hermanos, llevarlo a un punto donde nuestra respuesta, recuerda el tema general, actitud bíblica frente al alcohol y al alcoholismo. Que la actitud nuestra, la respuesta sea consistente. Porque alguien te va a decir, hermano, usted puede tomar una copita, pero no mucho. Y usted diría, no. Pero la Biblia dice, Pablo a Timoteo le dice que los ancianos no se han dado a mucho vino, lo que implica que sí podían tomarlo de una forma moderada. Lo otro es que Pablo le dice a Timoteo, por causa de tu enfermedad, tómate un poquito de vino por tu estómago. Y lo otro es que la Biblia condena la borrachera. Entonces, ¿qué conclusión podemos nosotros sacar a partir de esos 3 postulados? No hay contradicción en ellos, hermano. Quiero que sepan que no hay contradicción en ellos. Por eso hoy tenemos el aspecto teológico en cuanto a esa realidad. Pero me devuelvo, porque yo sé que van a aflorar muchas preguntas, y dentro de la mente de ustedes está mucha pregunta, y es la pregunta que nos hacemos: ¿podemos sí o no?
si lo podemos hacer. La pastora me ha enseñado en la doctrina que no. Y ahora el hermano Esteban está cambiando la doctrina. No estoy cambiando la doctrina. Y tampoco voy a contradecir lo que la pastora le ha enseñado. Me libre Dios. Y lo que los pastores le han enseñado aquí. Líbrenos Jehová de eso. Lo que lo quiero llevar al punto es que cuando usted se encuentre frente a una persona que se la va a encontrar o se la ha encontrado, que le dirá, sí se puede tomar un poquito, ¿qué respuesta que sea consistente nosotros daremos? Y cuando digo la palabra, la expresión consistente, que no haya contradicción en lo que yo digo y la Biblia está enseñando. ¿Qué respuesta daré yo? Por eso vamos a continuar examinando lo que la Biblia nos ha enseñado de hace rato. Y yo quiero partirle desde este punto. Quiero partirle desde lo que la semana pasada estábamos viendo, el uso del vino en el Nuevo Testamento. Ya leímos esa porción, ¿verdad? Jesús tomó vino. Y no es asunto que yo le estoy diciendo. Si usted quiere revisarlo, vayamos por lo menos a examinar a Mateo capítulo 11, versículo 18 hasta el 19. Por lo menos para fines de refrescarle la memoria. Vamos a ver qué dice Mateo en relación a esto. Y yo quiero que tratemos rápido, porque hay un culto a las 4 de la tarde en la funeraria. Ustedes y yo sabemos que tenemos que estar allá. Por ende, la clase vamos a tratar de terminarlo como tarde, no más de la 45. Vamos a tratar de estar finalizando todo esto acá. Por eso le quiero que me ayuden rápido con la lectura. Dice, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonios tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino. ¿Bebedor de qué? Bebedor de vino. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Jesús está hablando. ¿Ven? O sea que no es invento mío. Jesús mismo dice eso de él. Ahora, Pedro les acusó de estar a ellos en el día de Pentecostés. Se le acusa de estar ebrio. Están llenos de mosto. En otra palabra, estaban borrachos. El vino puede ser usado como medicina. ¿Usted recuerda la parábola del buen samaritano? Amén. Donde el samaritano tomó el vino y aquel herido, él lo ungió con vino y aceite, porque era medicinal. También Pablo le dice a Timoteo, los líderes no deben abusar del vino, lo cual no significa abstinencia total, que no se han dado a muchos. Vamos a ver esta parte, 1 Timoteo 3 y 8. ¿Quién lo tiene? 1 Timoteo 3 y 8. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Y el 8? Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, ni codiciosos de ganancias deshonestas. ¿No dado a qué? ¿A mucho? A mucho vino. Lo que implica que sí podían, no a mucho, pero se podía, de una forma moderada. Bien, el vino usado se usaba en un contexto escatológico, lo que implicaba la ira, el juicio de Dios. La borrachera es condenada por la palabra de Dios. Por ejemplo, miremos a 1 Corintios 5, del 11 al 13. Primera de Corintios 5, 11 al 13.
Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Ah, mira, esta la borrachera es condenada por la Biblia. Es condenada. Entonces tenemos esas tres situaciones que uno, Jesús, dice, me acusan de bebedor y comedor, bebedor de vino y comedor. O sea, que lo hacía. Que es medicinal, que los líderes no pueden ser dados a muchos, pero sí moderados. Pero que los borrachos son, la borrachera es condenada. ¿Qué conclusión podemos sacar a priori, hermanos? Si hacemos ya hicimos la exégesis. Sacando una conclusión, no una aplicación, óigame, no una aplicación, sino una conclusión. ¿Qué conclusión podríamos comenzar a sacar de esas tres situaciones? Un ejemplo en griego, como utilizamos la palabra amor, que para amor ágape, filial y eros. Ahora, hay una palabra que usted nos enseñó que es vino en general. O sea, todo depende, hay que ver qué clase de vino dependiendo la situación, la circunstancia. Ok, ¿alguien más? ¿Qué conclusión podemos extraer de esas tres situaciones que estamos viendo, que la Biblia está enseñando? Una abstinencia total, una moderada y una medicinal. O sea, una moderada, una condenada completamente, o se ven dos moderadas y una condenada. ¿Qué conclusión podemos sacar? Yo creo que de por sí evitar el tomar el vino por razones de la gente de afuera, lo que vayan a decir, cosas así. Esa es mi idea. O sea, no, la conclusión de lo que el pasaje me está diciendo, que se puede hacer moderadamente. Ok, hasta ahí vamos bien, pero no vaya a entender que yo le estoy diciendo que lo puede hacer moderado. Espere un momento, porque la gente puede decir, no, el hermano dijo que se puede hacer de forma moderada. Hay otros elementos que queremos llegar a la conclusión. Después que terminemos, usted dirá, ya llegaremos a la conclusión final. Pero hasta ahora, lo que el pasaje me está diciendo, moderadamente. Los líderes no se han dado a mucho vino. Pablo le dice a Timoteo, por la causa de tu enfermedad, usa un poquito de vino por tu estómago. Pero dice Corintio, con los borrachos ni siquiera coma con ellos, porque no heredarán el reino de los cielos. Ok, esa es la conclusión que hasta ahora todo lo que estamos viendo en la Biblia nos está mostrando. Recuerden que el estudio bíblico primero tiene lo que se llama la exégesis, analizar lo que el pasaje está enseñando al contexto cultural. Luego viene la que es la aplicación para el siglo XXI. Ahora, eso tenemos que traerlo al siglo XXI. ¿Y qué conclusión la iglesia de Queens terminaremos en el día de hoy en torno a esa realidad? Que sea una respuesta consistente, que usted no diga, no, Jesús no bebió vino. No diga eso, hermano, porque la Biblia dice que lo bebió. Que convirtió el agua en vino, que no era un vino. Espere, dice vino, convirtió las tinajas en vino. Y el maestro Sala dijo, este es el mejor de los vinos, porque la gente, cuando llega al principio, da el mal vino, el buen vino lo da primero. Y después que la gente ya está borracho, entonces sirve el malo, porque ya el borracho toma hasta gas, porque ya está borracho. Y el maestro Sala le dijo, oye, pero tú dejaste el mejor vino de último. Ese fue el que Jesús hizo. Pero a veces nosotros queremos, como que la Biblia no diga eso. Lo dice, yo no puedo evitarlo. Y ahí entra lo que se llama la consistencia. Todavía no he llegado a conclusión, por favor. Adelante, hermano. Una pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta? Adelante. ¿Qué tipo de vino convirtió el Señor? Vino. Agua en vino. Pero ¿qué tipo si tenía fermentado? Vino. Porque, que usted no estaba explicando que había como varios tipos de vino. Ok, vámonos a San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6. Ustedes vieron las diferentes palabras, creo que el 6, ¿verdad? La boda de Caná en Galilea.
¿Fue el 6? Creo que el 6. Es el 6. El 2. Oh, creo que es el 2, ok. Sí, capítulo 12, verdad, tienes razón. La boda de Caná, exacto, ahí está. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando él, ¿qué? Vino. ¿Qué palabra se usa para vino ahí? Vamos a ver la palabra oínos, ¿cierto? La palabra oíno. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Usó la palabra oínos otra vez. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os dijere. Estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, al catador. Se la llevaron. Versículo 9. Cuando el maestresala probó ¿el qué? Agua. El agua hecha ¿qué? Vino. Usa la palabra oínos. Sin saber. ¿Quién me sigue ayudando en el 9? Sin saber él de dónde era. Sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino. ¿El buen qué? El buen vino. ¿Cómo es la palabra que usa? Oínos también. Siga. Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Sigue usando la palabra oíno. Ok. La palabra oíno, ¿recuerdan cuando la trabajábamos aquí? Es el término genérico para vino. Es el mismo yayin o yayin del Antiguo Testamento. Es el término genérico para vino. Ahora, no se nos está diciendo qué nivel de alcohol tenía, porque ese era el término genérico. Ahora, dependiendo del nivel de alcohólico, había un nombre específico. Si era vino dulce, si era vino nuevo, si era el glucó, que es el que acusaron a los apóstoles que estaban llenos de mosto, era el glucós, que ese era un vino ya añejado. No se nos está diciendo, el escritor Juan no nos dice a qué nivel de alcoholismo podía tener, pero quiero que sepa que después de 6 horas de machacada la uva comenzaba el proceso de fermentación. El vino dulce se tomaba, pero cuando se tomaba mucho vino dulce, también la gente se emborrachaba, porque es el azúcar. Recuerden que el azúcar, cuando uno toma mucho azúcar, le llega al cerebro y pone a uno hyper. Si usted se está durmiendo de repente y usted se come una cantidad de dulce, usted se despierta. Eso lo pone contento. Por eso no es bueno abusar mucho del azúcar. Hay gente que le dan un algo, hacen un chocolate que viene con azúcar y después le echan más. No es bueno, no mucho azúcar. Hay que tenerle cuidado a eso. Estoy diciendo que el Señor estaba permitiendo, hermano, hablar de Jesús. Jesús no iba a pervertir a nadie. Ahora bien, ¿qué nivel de alcoholismo tenía? Nosotros no podemos determinarlo por el término que utilizan ahí. No sabemos cuál era el apellido que se le podía dar. Ahora, podemos inferir que Jesús no iba a pervertir la boda con algo que iba a emborrachar a la gente. Pero, ¿podía la gente llegar a emborracharse con ese?
De acuerdo al maestro Sala, dice, ¿qué has hecho tú? Porque todo buen hombre sirve el buen vino, y después que todos están borrachos, entonces sirve el malo. Por ende, sí se podían emborrachar. ¿Pero era el propósito de Jesús emborrachar? No era el propósito de Jesús. Es una dialéctica, hermano. ¿Cómo respondemos a ese interrogante? No quiero concluir, porque si sigo hablando puedo que concluya, y yo quiero ver los aspectos teológicos de la cuestión. ¿Puede un cristiano beber vino? Sí, no, ¿y por qué? Vamos a ver algo. Tensión dialéctica. Dijimos que cuando se habla de dialéctica se está hablando de cosas que van como en contradicción. ¿Y cómo nosotros enfrentamos? Quizás la pregunta al hermano Fernando no está del todo clara la respuesta ahora, pero permítanme un momentito porque si yo entro a aclarártela, voy a concluir la clase. Es parte de la conclusión de la clase. ¿Qué leemos ahí? ¿De qué se hace el vino? La uva. Dios creó. Fue Dios que la creó. Sí, es un regalo de Dios. Y ya nosotros recorrimos. Yo no puedo volver otra vez, porque ya hemos leído la cita bíblica que afirma esas cosas. Las 3 clases anteriores hablábamos de eso. Quizás el hermano que llegó por primera vez hoy, perdóneme, pero yo no puedo volver atrás, porque entonces tendría que dar la clase de nuevo. Y eso era una secuencia. Por eso yo lo dejaba en suspenso, para que vengan el próximo domingo. Y no solamente para eso, sino por el tiempo. Segundo, ¿qué leemos? La borrachera es un problema mayor. ¿Recuerdan lo que pasó con nuestro hermano Noé? ¿Qué hizo Noé? Sembró una ¿qué? Hizo una vid, sembró viña, sembró uva, sacó, hizo vino y comenzó a beber. ¿A beber? ¿Y qué terminó él? ¿Y qué problema trajo eso? Grande problema. La borrachera es un problema. Tercero, los creyentes en algunas culturas deben limitar su libertad por causa del Evangelio, de acuerdo a Mateo 15, 1-20, Marcos 7, 1 y 23, Primera de Corintios 8, 10 y Romanos 14, 1. ¿qué le parece si analizamos estos pasajes? Hay un elemento interesante, el punto número 3. Los creyentes debemos, en alguna cultura, deben limitar su libertad por causa del Evangelio. Vimos la conclusión de que lo que está enseñando la Biblia ahí, que se puede ser limitado en eso, pero por causa de nuestra cultura hay aspectos que debemos frenarlo. Y ya comenzamos a llegar a la conclusión. ¿Qué nos dice Mateo 15? Bueno, es bien extenso, no lo vamos a leer entero, porque yo lo leí, el pasaje es bien extenso. Está hablando de un aspecto que quizás usted lo va a leer, tanto Mateo como Marcos son paralelos, y están hablando de la ofrenda. Que había la voy a resumir porque es bien largo. Lo que sí yo quiero que leamos era 1 Corintios 8:10 y Romanos 14:1. Los otros dos pasajes son paralelos, quiero resumirlos de la forma siguiente. Se está tratando de un aspecto de una persona que dijo que su ofrenda era corbán. Corbán era una expresión aramea que significa una ofrenda dedicada a Dios, y aunque mi mamá la necesite, yo no se la doy a ella porque fue dedicada a Dios. Mire, hermano, eso le dijo, mire, eso lo censuró por esa actitud. Y le dijo, ok, que tú dedicaste eso a Dios, pero si tu mamá tiene una necesidad, olvídate de ese asunto. Es más importante atender la necesidad de tu mamá. Sin embargo, ellos ni siquiera era que había sido dedicada a su mamá, era que no querían dar a sus padres. Y como no querían dar a sus padres, ellos decían, no, esa ofrenda es dedicada a Dios. Sin embargo, no se la daban ni a Dios ni a su padre, porque Jesús conoce la intención de la gente. No, hermano, yo tengo 10 pesos, eso para yo dar ofrenda. Y ya tú bloqueaste a la gente, y ya no te vas a seguir atacando, porque ya lo vas a dedicar a ofrenda. Sin embargo, no lo da ofrenda, es lo que no quería dártelo. Entonces ellos, esa es la artimaña de ellos. Jesús no está diciendo que si usted dedica algo a Dios sea para Dios, pero también no nos está diciendo que no atendamos la necesidad de nuestros padres. Lo que nos está diciendo, seamos sinceros en lo que vamos a hacer. Ok, hermano, yo tengo ese dinero, yo soy para la obra de Dios, pero de repente apareció una situación en mi mamá, mi familiar, algo
Ah, no, eso es para la obra de Dios. Sin embargo, no se le da la obra de Dios, pero le negó a ayudar al hermano. Ahí hay una situación bien difícil en la cual tenemos que tomar medidas. ¿Qué estamos sacando de ahí con relación al vino? ¿Qué coinonía, qué liganza podemos sacar? Es el aspecto de ver lo que es justo, lo que no va a afectar, lo que no va a mostrarnos como personas injustas, sino más bien que entendamos que cada cosa depende del contexto de la cual estamos lidiando, de acuerdo a la cultura donde estamos lidiando, de acuerdo al movimiento. Por ejemplo, David llegó huyendo de Saúl, llegó a la casa donde estaba el sacerdote, y lo único que había ya eran los panes de la propiciación. Esos panes que ya habían sacado, no es que estaban, porque los panes lo hacían, lo dedicaban, lo dejaban en el santuario, creo que para 7 días, si mal no recuerdo, y después de ese tiempo, esos panes los sacaban por acá, había que cambiarlos por otros, y esos panes los sacerdotes se los comían. Una persona que no era sacerdote no podía comer ese pan, porque se lo comía hasta moría. Esos panes eran una representación, era una tipología, que no vamos a entrar en esa tipología, pero esa era la costumbre y la regla establecida. David llegó allá con unos hombres que eran unos fugitivos de la ley prácticamente, estaban huyendo del rey Saúl, llegaron con hambre y le dijeron al sacerdote: tenemos hambre y no tenemos que comer. Y él le dijo: bueno, aquí lo único que hay son los panes de la propiciación. Jesús, David le dijo: dámelo. Él se lo dio. Ellos lo comieron y no murieron. Y Jesús hizo alusión a eso, diciendo: David lo hizo. Lo que implica que hay cosas que tienen su tolerancia. A veces hay cosas, hermano, que somos intolerantes sobremanera en aspecto. Y Dios nos dice: no podemos ser intolerantes en algunas cosas. Hay cosas que sí uno puede ceder ciertos límites de tolerancia, aunque hay otras que totalmente no podemos ceder. Por ejemplo, aspectos culturales que no afectan a la santidad de Dios, que no es un pecado contra la santidad de Dios. Si usted lo celebra, usted no peca, y si usted no lo celebra, tampoco peca. Pero si usted lo celebra, no esté criticando a aquel que no lo celebre. Pero si usted no lo celebra, no critique a aquel que sí lo celebra y el aspecto no afecta a la santidad de Dios. Y yo puedo mencionarle cosas. Hay gente que se le habla de la Navidad, eso es hablarle del infierno, y te mandan al infierno fácilmente por eso. Pero, hermano, yo sé que mucha gente celebra eso de una forma desenfrenada y le da una connotación totalmente negativa a eso. Pero hay gente que le da otra connotación. Entonces Pablo dijo que nadie me acuse por día de fiesta, luna nueva, por esto y por lo otro, porque yo llevo en mi cuerpo la marca de Cristo. Hay aspectos de la cultura que uno puede ser tolerante, aunque cuando se trata del pecado ya nosotros frenamos el coche, aplicamos el freno, porque eso es como una luz roja que se nos encendió en el tablero. Pero hay cosas que son de colores grises. A veces vemos la vida o blanco o negro, pero recuerde que hay puntos grises. ¿Cuáles son los puntos grises? La combinación del blanco y el negro. Se ven puntos grises. Y esos puntos grises debemos ser tolerantes. Y es lo que Pablo, vamos a leer en el libro de los Romanos, 1 de Corintios primero, vamos a leer 1 de Corintios capítulo 8, versículo 10, y otro me busca Romanos 14:1. Corintios 8:10. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Ese era el tema del sacrificio a los ídolos, que aquí lo discutimos hace una clase atrás, cuando tratamos la carta a los Corintios, que preguntábamos: ¿puede un cristiano comer cosas sacrificadas a los ídolos? Donde la conclusión que llegamos, habían 3 respuestas para eso.
la respuesta donde rotundamente Pablo decía, porque usted sabe que la carne era un privilegio para la gente en esa cultura, comer carne. No todo el mundo comía carne, pero básicamente toda la carne la dedicaban a los dioses. Y esa carne la hacían sacrificio a sus dioses, y la que sobraba la mandaban al mercado. Lo primero de Pablo que le dijo a ellos: no hay comunión entre el templo de Dios y los ídolos. Usted no puede ir a esos templos donde están sacrificando allá a comer con esa gente, porque usted se va a sentar a la mesa de los ídolos. No, tengan cuidado con eso. Esa es la pregunta primera que él decía. Ahí era un rotundo no. Usted no vaya al templo de eso, a hacer ese sacrificio, a comer esa carne allá. La otra era, pero esa carne que sobraba la mandaban a la carnicería, y esa la vendían. Entonces, en ese aspecto Pablo dice: si usted va a la carnicería, no pregunte de dónde vino la carne, cómprala y váyase a su casa y no pregunte. Pero si alguna persona lo ve a usted comprando, por ejemplo, si alguien lo invita a una situación tercera, lo invita, vamos a mi casa a comer, y él preparó su comida y usted no sabe de dónde vino eso, usted está sentado a la mesa y de repente alguien le dice: hey, esa comida la sacrificaron a los ídolos. ¿Cuál es tu actitud? Pablo dice: tu actitud debe ser la siguiente, que aunque tú sabes que un ídolo es nada, y que lo que comemos se va al vientre, del vientre a la letrina, eso no es nada. No es por tu conocimiento, que tú sabes que eso no te va a hacer nada en el aspecto físico, ni el aspecto moral, ni el espiritual. Tú lo sabes, pero no es de que por tu conocimiento un hermano débil se pierda. Si alguien te dice: eso fue sacrificado a los ídolos, levántese de ahí y váyase de ahí, no coma esa comida. Pero no por ti, sino por la conciencia de aquel que te lo dio. Porque aquí lo que vale es el amor al hermano, porque el amor cubrirá multitud de pecados. No tu conocimiento, porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, ¿qué Pablo le está diciendo? Sí y no. Todo va a depender de las circunstancias. La otra situación, si vas al mercado donde venden la carne, no pregunte de dónde vino, sino cómprala y váyase de allá y coma su carne. En otras palabras, en un momento Pablo dijo no, y en otro momento dijo depende. ¿Ven? Es el ambiente, la circunstancia. Ahí es lo que nosotros entramos diciendo los puntos grises. ¿Cuáles son los puntos grises? Del hermano que fue invitado. Si nadie le dijo nada, cómase su comida, dele gracias a Dios. Pero si alguien le dijo algo, por la conciencia de ese alguien, levántese. Cuando usted va a la carnicería, no pregunte cómo mataron el pollo. No, que el pollo le dieron un golpe y no le derramaron la sangre. No pregunte cómo lo mataron. Compre su pollo y váyase. Ahora, si usted oye a alguien le dice: mire, ese pollo lo sacrificaron a Baco, ese es uno de los dioses. No me acuerdo el nombre del otro. Entonces, por la conciencia de ese, deje eso y no la compre delante de él. Espere que se vaya. Y después usted sabe que se va, entonces vaya y compre su carne y vaya a sus cosas. Porque usted no le hace nada. Ahora, y es lo que yo digo: si usted dice: no, yo no como eso, no lo coma. Porque si su conciencia lo reprende, mayor es Dios que su conciencia. Pero Pablo quiere enseñarnos en esta mañana. Vamos a ver qué es lo que dice Romanos 14:1. Romanos 14:1 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y el 2 y el 3. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Hasta un momento ahí. Ahí hay dos grupos, sí o sí. ¿Cuál es el primer grupo? El que come de todo. El que come de todo. Le preguntaron al chavo una vez: ¿cuál es el animal que come de todo? Y dijo: el rico. ¿Recuerdan ese episodio? El rico es el animal que come de todo. Ahí está el rico, el que come de todo. Y el otro es el que come solamente legumbres. Ya tenemos, son dos grupos, ¿sí o sí? Miren el versículo 3. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no busque al que come, porque Dios le ha recibido. Ahora yo pregunto: ese primero que come, ¿qué grupo es?
Ahí lo dice. ¿Cómo usted se da cuenta que es el que come de todo? El que come no menosprecie, y el otro grupo es. Y el que no come no juzgue al que come. Porque Entonces ahí como que se ve ambiguo, porque yo no dice cuál es el que come, si es el que come de todo, el que come legumbre. el de legumbre, el que no come. Pero ahí el versículo no me aclara, no deja ambiguo. ¿Alguien tiene la versión NBI? La nueva versión internacional. Yo la tengo por acá. Esa versión me aclara mejor. Alguien puede tenerla, yo la tengo acá, a ver si encuentro. Ok, NBI. Primera de Romanos capítulo 8. Romanos 14, 1. Miren aquí esta versión. Reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Algunos, su fe les permite comer de todo. Es el que come de todo, ¿verdad? Pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras o legumbres. El que come de todo, ya entonces me aclara mejor, es el que come de todo. No debe menospreciar al que come ciertas cosas, o sea, el que come legumbres. O sea, la versión del 60 me deja como un poco yo de cuál es el primero y cuál es el segundo, del versículo 3, del versículo 2, pero ya esa versión me aclara mejor que el primer grupo que menciona la versión del 60 en el versículo 3 es el que come de todo. Dice que no menosprecie, el que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que come de todo no debe condenar al que no lo hace, porque Dios lo ha aceptado. O sea que en el versículo 3, de acuerdo a la versión NBI, le está hablando al que come de todo. ¿Sí o sí? ¿Cómo dice el versículo 3 ahí? El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. O sea que el primer grupo aquí es el que come de todo y el segundo grupo es el que come nada más legumbre. El de legumbres que no busca que come de todo. Ajá, el de legumbre es más fuerte, él condena. El que hace menos casi siempre condena, es el más fuerte, hermano. El que come de todo dice, no, pero y usted va a encontrar gente por ahí por la calle y va a decir, es que nosotros fuimos liberados, tenemos libertad para todo, libertad en Cristo, y eso siempre trata de menospreciar. Pero el que se restringe de alguna cosa a veces es más fuerte porque juzga y dice, esto estamos para el infierno y lo mandamos al infierno. Entonces Pablo le da mandamiento a ambos grupos, aquellos que son un poco reservados, pero aquellos que son liberales. A los dos Pablo en ese aspecto le está dando una instrucción: usted no juzgue, usted no menosprecie, porque a ambos, ¿qué dice al final? A ambos Dios lo acepta, lo ha aceptado. Hay otra versión, la NTV, que dice: acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de los que ellos consideran bueno o malo. Por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia sensible come solo verduras. Los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no sienten la misma libertad, y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí lo comen, porque a esos hermanos Dios lo ha aceptado.
Lo que Pablo está diciendo, ¿no? Tengamos un equilibrio. Usted y yo no somos Dios para juzgar a nadie. Y usted diría, ¿qué tiene que ver eso con el vino? Eso aplica a la comida. El vino es parte de la comida. No hemos llegado a la conclusión todavía, sino queríamos ver qué la Escritura nos está diciendo, nos está preparando, cuál debe ser mi actitud frente a esa realidad. Fíjense, la tendencia a ir más allá de los límites es peligrosa. Dios es la fuente de ¿qué? ¿Qué pasó? La humanidad caída ha abusado de todos los regalos de Dios, de todos los dones y regalos de Dios. Dios al tomar más allá de los límites que Él ha dado. Podemos mencionar ejemplos de cosas que la gente yo no me voy a ir a nada pecaminoso. Vámonos a la comida, hermano. Comida normal. Usted sabe la cantidad de cáncer que se está produciendo hoy por hoy. ¿Y usted sabe de dónde viene eso? La mayoría de cosas que nosotros comemos normalmente, ¿cuántos químicos le están poniendo a eso? Y eso está causando cuántas enfermedades. Y mi esposo y yo veníamos hablando de eso, el aspecto económico. Hay gente, hermanos, y yo no estoy aquí para hacerle mala propaganda a ninguna institución, porque me reservo hasta nombre, pero voy a hablar en términos genéricos. Yo estaba viendo un reportaje que se hizo de unos supermercados que la carne roja, después que ella se pasa, se le pone una lama verde. ¿Saben lo que hacían esa gente? La cogían, la ponían en la parte de atrás, en ese letrero que dice only for employee. Usted como customer, you cannot go inside. Solo los empleados. Ahí la cogían, la lavaban y hay un químico que le ponían y la ponían rojita y la volvían a sacar otra vez como carne fresquecita. Pero esa carne era viejísima. Y la reportera le preguntó, ¿por qué hacen eso? Porque a ellos no les importa la salud del ser humano, sino que les importa hacer dinero. Hay momentos, hay un supermercado allá que yo voy y yo he comprado productos y cuando llego a la casa están podridos. Donde yo fuimos a comprar pan y cuando veo la vitrina, hermano, esas moscas azules caminando arriba del pan. Todavía aquí conservo el video. Hice un video y fui a uno de los empleados, le digo, mira lo que está pasando allá. Me dijo, no, ¿dónde está el manillo de acá? Cuando me dijo, lo llamé. Sir, yo no puedo atenderte ahora. Yo dije, no es asunto, es algo que te quiero mostrar. Me miró de una forma porque él se dio cuenta por dónde andaba. Yo le dije, mire esto, esa mosca moviéndose arriba del pan. Esa mosca, hermano, sueltan unos gusanos, que eso es dañino a la salud. Yo le dije, eso está pasando. ¿Sabe lo que él me dijo? Voy a hablar con mi superior, pero no lo sacaron de él. Y hasta se sintió enojado. Yo no voy a hacer una publicación a nivel del internet, ni mucho menos, te lo estoy diciendo aquí. Y ahora usted no sabe qué institución es. Pero yo digo, si no un pan que yo vea, porque yo tengo una panadería, si no sale fresco no lo compro. Y hasta en esos días paramos de comprar por allá. Porque a ellos no les importa la salud, lo que les importa es el dinero. Cuántas enfermedades, estoy hablando de las cosas normales. El hombre es abusado de todas las cosas que Dios hizo para que con acción de gracia, como Pablo dijo a Timoteo, disfrutemos nosotros. Pero hoy la avaricia, hermano, el dinero, el deseo al dinero ha roto con muchas cosas y hoy por hoy hay que limitarse a algunas cosas. Entonces, la humanidad caída, hermano, su condición caída, ya no le importa, no le duele por nada. Y todo lo que Dios hizo bueno, hoy por hoy se está abusando de esas cosas. El abuso está en nosotros, no en las cosas. No hay nada malo en la creación física. Todos esos versículos los podíamos leer como base bíblica. La uva no es mala, Dios la creó. Pero ¿qué está pasando con la uva?
No quiero todavía llegar a la conclusión. Estos pasajes son interesantes, hermanos. Vamos a ver Romanos, por lo menos Romanos 14. Vamos a ver el versículo 14 y a saltar el 20. Ya 1 Corintios sabemos lo que nos está tratando. Tanto en el capítulo 8 hasta el 10 está hablando de los sacrificados, los ídolos. No hay nada malo en sí mismo en las cosas. Es nosotros que hemos dañado la creación física de Dios. Romanos 14, 14 y 20. ¿Quién lo tiene? Adelante, hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada. Perdón. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Y el 20. No destruyes la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros por lo que come. O sea, las cosas en sí son limpias. Ahora, ¿quién está dañando? Nosotros, los humanos, estamos dañando la creación de Dios. No hay nada malo en la creación física, ya dijimos eso, ¿verdad? La cultura judía del siglo I, después de Cristo, y la fermentación. ¿Quién me ayuda a leer ahí? La fermentación inicia muy pronto, aproximadamente 6 horas después que las uvas hayan sido molidas. La fermentación inicia muy pronto. ¿Ok? La parte B. La tradición judía dice que cuando aparecen las primeras burbujas en la superficie del vino, señal de fermentación. Esto es muestra de que está listo para ser utilizado como el diezmo del vino. Este vino era llamado nuevo vino o vino dulce. Se recuerda que el vino se usaba en los sacrificios. Había que echarle vino en los sacrificios. Y esa primera burbuja era muestra, ya comenzaba la fermentación y ahí en ese momento ya podían dar el diezmo de ese vino. Y eso era llevado al templo. La primera fermentación fuerte se completaba ¿en cuánto? Una semana. En una semana. Pero la segunda fermentación tomaba ¿cuánto? 40 días. O sea, 40 días, que le llamaban un vino Añejo. y podía ser llevado al altar. Se podía llevar en las ofrendas. ¿Qué me ayuda? Quiero avanzar. Continúen. La segunda fermentación. La parte E. El vino que había reposado en los barriles, vino viejo, se consideraba bueno, pero tenía que ser colado antes de usarlo. Porque ese sedimento no era agradable. F. Normalmente el vino se consideraba totalmente añejado o viejo después de 1 año de fermentación. 3 años era el periodo más largo que un vino podía estar adecuadamente almacenado. Es llamado vino añejo y tenía que ser mezclado con agua para poder diluirse. De lo contrario, podía intoxicar fácilmente. Cuando Jesús hace el vino, Jesús hizo vino, pero reciente. Podría estar en la primera fermentación. Por ende, podemos concluir que no era cosa que podía hacerle daño a alguien. Pero, note algo, que aún si abusaba del uso de él, podía emborracharse. Y ahí estaba el peligro, la limitación. La limitación y la moderación. Esa es la cultura judía del tiempo de Jesús. La parte G, ¿quién me ayuda? Solamente en los últimos 100 años, con el ambiente esterilizado y con aditivos químicos, es que el proceso de fermentación se ha detenido. El mundo antiguo no podía detener el proceso natural de la fermentación. Hoy por hoy, las cosas han cambiado, hermano. Hoy por hoy, los químicos que se le agregan
están causando daños en el ser humano. Afirmaciones finales. Debe estar seguro que su experiencia teológica e interpretación bíblica no desprecia a Jesús y la cultura judío-cristiana del siglo I. Ellos no eran totalmente abstenidos. No estoy impulsando el uso social del alcohol. Sin embargo, muchos han exagerado las afirmaciones bíblicas en este asunto y ahora creen tener una justicia superior basada en su prejuicio cultural denominacional. Hay cultura que en la actualidad usan el vino para la digestión. Parece que hay algo más. ¿Qué nos está dando estos versículos? Volvámonos al amor. Una guía basada en el amor y el respeto para los compañeros creyentes y el avance del Evangelio en nuestra cultura, no para la libertad personal o la crítica condenatoria. La Biblia es la única fuente de autoridad de fe y práctica. Quizás todos debemos pensar nuevamente en este asunto. Si impulsamos la abstinencia total como la voluntad de Dios, ¿qué implicaciones tendría para Jesús y para la cultura moderna que regularmente usan vino como en Europa, Israel, Argentina? Conclusión. Por causa de la conciencia y por causa de los cambios que han surgido en medio de nosotros como creyentes, la gente, cuando usted analiza a nuestro alrededor, la razón fundamental por la cual la gente toma el vino, ¿cuáles son? Borracheras. ¿Qué más? Orgía. ¿Cuánta gente no han ido a los lugares y algunos hombres aprovechándose de la inofensividad de algunas personas que están a su alrededor, le echan cierta sustancia a sus vasos? ¿Cuántas violaciones no se han producido? ¿Cuántas mujeres no han tenido hijos que no saben cuál es el papá? Porque uno se aprovechó por una mente corrupta, por una mente influenciada por las tinieblas y llena de lujuria. Amados hermanos, en vista de esa realidad, creo que debemos ser un poco más consistentes en nuestra respuesta frente a esa realidad. Ahora, tomando en consideración que hoy por hoy la gente, cuando va a tomar un trago social, no es porque piensa en algo social, sino lo otro. Y ahí, como no tienen control, por eso Pablo dijo que aún yo me aparto de lo que parezca pecado. Si comer hace daño a mi hermano, yo me voy a guiar de la ley del amor. Mejor no como si voy a ofender a mi hermano. Pero el que come, no critique al que no come. Ahora, una cosa es alguien que haga algo moderado y otra cosa es un pervertido moral, una persona que no respeta, y lo que lo hace, mucha gente se emborracha porque no tiene la capacidad de presentarse tú a tú con otro y decirle la verdad. Usan el antifaz del alcohol para hacerse creer borracho. A veces ni borrachos están porque son irresponsables. La cultura de hoy, hermanos, la cultura de hoy, nosotros podemos concluir diciendo que a la luz de la realidad que estamos viviendo en nuestra sociedad, como cristianos debemos abstenernos de eso. Esa es mi conclusión. Que aunque les mostré los pasajes bíblicos, son consistentes, pero a la luz de la realidad que estamos viviendo, lo mejor del dado es no jugarlo. ¿Por qué razón? Porque aunque una cosa no tiene que ver con otra, pero sí podemos sacar una aplicación. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Hay cosas, nada es malo en sí mismo. Hay cosas que aparentemente no son pecado, pero puede constituirse un pecado si nosotros no sabemos manejarnos en el asunto. Aún comer, que es saludable, es necesario que uno tenga por lo menos sus 3 comidas diarias y una picadera en el día. Pero muchas veces el mismo comer puede constituir un pecado. ¿En qué sentido? Si nos vamos del límite
y entramos a la glotonería. ¿Qué Dios nos está enseñando con esa palabra? ¿Podemos nosotros los cristianos de hoy, siglo XXI, beber vino? A la luz de la sociedad que estamos viviendo y a la luz de los procesos de fermentación, nuestra respuesta sería: absténgase de eso, porque puede que caiga en el error de la incontinencia. Y luego, como un hermano contó y no estoy usando la anécdota del hermano como una base para presentar una defensa, una apología aquí, sino más bien para ilustrar algo. Dice él que fue una vez a un supermercado y pasó por la góndola donde estaba el vino, vio una botella, la apoyó y la puso en su caja, en su carrito. Fue a la casa, se tomó su vino, no se emborrachó, le quedó normal. Le gustó, volvió otra vez y en vez de una cogió 2 botellas. Se la bebió también. Después de eso, ¿sabe qué? Cuando él volvió, él cogió media caja. ¿Y sabe qué? Después de eso, cuando él volvió, él iba a coger la caja entera y oyó algo que le dijo: ¿qué estás haciendo? Dice él que él sintió esa reprensión y soltó eso y dijo: paré con eso, no sigo más. Hermano, hay cosas que en sí mismo no son malas, pero usted y yo abusamos de ella. Y si usted sabe que si un traguito social, aunque no lo va a emborrachar, pero si usted sabe que usted no puede controlar esa realidad, lo mejor es ni tomar el traguito social. No solamente por eso, también por la conciencia de otro que está alrededor de usted da un mal testimonio. Un traguito no lo va a emborrachar. Le voy a decir algo, hermanos. Mi sistema, 1 grado de alcohol no lo tolera. 1 grado me da una acidez que no la soporto. 1 grado. Hay gente, por ejemplo, en cierta cultura, que se toman alcohol por el frío, para mantenerse calientito. Pero fíjese que terminan siendo alcohólicos. Mi hermano Tomás, que vivió en Alaska por como 14 años, creo, él nos cuenta de una tribu ya que eso hacían para calentarse, y todos terminaban muriendo de cirrosis hepática, el hígado quemado, porque comenzaban con un trago para enfriarse y terminaban siendo borrachones. Mis amados, seamos consistentes. Si en una cultura esa gente, en el tiempo de Jesús, no era el vino que se siembra o se sirve hoy por hoy, era muy diferente. Era vino, claro, pero su nivel y lo químico y lo aditivo que lo usaba no tenía. Y yo quería que el pastor me ayudara en esta parte, era la parte psicológica de esa sustancia. Yo creo que él improvise algo rapidito acá, pero yo lo había invitado, pero no había podido acertar con él por su ocupado tiempo. El aspecto psicológico de esa sustancia prohibida, ¿qué sucede? Y yo quiero concluir, me gustaría que él nos ayude con esto. ¿Qué sucede en el cerebro del ser humano cuando se le da cabida a esa sustancia que momentáneamente quizás no es nada momentáneo, pero qué puede causar? Y por eso, hermano, queremos una iglesia sana. Dios quiere una iglesia sana, pero que usted también sea maduro frente a cierta cultura, frente a esa cosa. El que coma, no juzgue al que no coma. Ahora, el borrachón, usted sabe que la Biblia condena al borrachón. Pero el que está en la tolerancia, en el nivel de la tolerancia, puede controlar eso. ¿Cuál es mi actitud hacia ellos? Yo no lo voy a criticar. Pero yo no soporto no un trago, ni medio trago social de lo que ellos suelen hablar que es social. Mi sistema no lo soporta. Hay gente que puede tomarse quizá una cantidad y no le hace gran cosa, porque tienen la consistencia de tal. Por ejemplo, hay gente que come picante. Pero hay gente que no soporta el picante. Imagínate, y le voy a decir algo, una gente que sufre de hemorroides, por favor, no ande con picante alrededor. Pero hay gente que vive en una cultura y tiene eso y no le hace nada. No le hace nada. Hay gente que hasta la leche le da y solo toman por leche y no le hace nada. Pero hay otros que no toleran nada de esa situación. Todo eso es relativo al lugar. Ahora, no estamos entrando al nivel. En el nivel de lo tolerante estoy refiriéndome a eso, que debemos ser cuidadosos. Pero ya cuando se van de los límites del abuso, ni siquiera hablar de eso, porque entran los pecaminosos. Vamos a darle, pastor, y con eso yo concluyo. Dios bendiga a todos.
el alcohol, como otras que son estimulantes del sistema nervioso, tienen la particularidad que la persona que consume ese tipo de bebidas, su sistema desarrolla lo que le llama el fenómeno de la tolerancia, de la de tolerancia. Y lo que significa con esto es que la misma dosis que usted tomaba, ya el sistema no lo estimula. Entonces la persona tiene que aumentar la dosis o cambiar la sustancia. Realmente en el caso del alcohol, que comienza destruyendo neuronas cerebrales del alcohol, cuando la persona ya llega al grado de la intoxicación, desde el punto de vista neurológico ocurren algunos cambios, y es que el alcohol tiene la particularidad de provocar lo que llama la inhibición de las emociones. El cerebro nuestro tiene un sistema que se llama GABA. GABA, yo siempre digo que es como el policía del sistema, que te dice, mira, ya tú estás riendo, ya debe parar. Pero lo que sucede con esa sustancia es que ellos amarran a ese policía y lo inhiben. Entonces ya la persona entra dentro de esa efervescencia y dentro de ese estado de arrebatamiento que dura más allá. Y regularmente cuando el cerebro humano se siente que ha sobrepasado su límite y la persona vuelve a estar sobrio, al cerebro humano decir, bueno, ya yo produje la cantidad de neurotransmisores que controlan tu alegría, y tú lo gastaste mucho, ya ha habido mucha producción de esto, porque el alcohol, esto es lo que como amarró a GABA produjo, pasó por ese puente todo lo que se podía. Entonces, ¿qué pasa cuando el efecto se va? La gente cae en un estado de tristeza y depresión, y para volver a sentir lo mismo tienen que volver otra vez a consumir alcohol en mayores cantidades, ya sea alcohol o cualquier tipo de alucinógeno. Entonces, mis amados, la constancia, el sometimiento constante a este tipo de comportamiento va a producir en el cerebro humano una serie de cambios cuando la persona confunde la realidad con la fantasía. Ya estoy hablando, por ejemplo, de efectos a largo plazo, que es cuando ya la persona comienza a padecer del famoso delirio chino. Entonces, pero antes de llegar hacia allá, la persona, el sistema, el cuerpo humano va a desarrollar lo que llama la tolerancia, que eso significa que ya una copa no te va a producir nada. Tienes que buscar dos. Mira que el ejemplo del señor que comenzó comprando una botella, después dos, después una caja, media caja, después una caja, y ahí va a continuar. O sea, la persona, el primer trago es el malo, el trago social es el malo, porque todavía, hermanos, aunque está legalizado el uso del consumo del alcohol, pero todavía el alcohol está considerado como una de las adicciones de más difícil superación. Es una de, mire, paradójicamente el alcohol, dejar de tomar es más difícil que dejar de usar cualquier otro tipo de droga. Es una de las más grandes, y sería muy conveniente que un día de esto, ¿verdad?, nosotros tengamos el momento de hablar sobre los daños psicológicos, los daños neurológicos. Usted ve la gente que cuando ya deja de consumir alcohol comienza a temblar y ya no puede agarrar un martillo, ya no puede agarrar una plana, ya no puede agarrar ningún instrumento ¿verdad?, que usaba antes para el desempeño de sus funciones, porque la molécula del alcohol tiene la capacidad de controlar y deteriorar de forma tal para el cerebro humano, que entonces le provoca un estado de confusión, y es cuando la gente ya no sabe si es el lunes o el martes.
manera que lo mejor de esto es la abstinencia. Ustedes ven que, por ejemplo, hay muchas instituciones como Alcohólicos Anónimos, que ellos no le garantizan a la persona una total recuperación. Incluso los momentos de relapse o de recaída del alcohol son más frecuentes que cualquier otra droga. Quiero terminar diciéndole que una vez se le da un diagnóstico a una persona de alcohólico, ese diagnóstico siempre va con él. O sea, es uno de los únicos diagnósticos que nunca se supera. Una vez HIPAA, que es donde está el récord de toda la persona aquí, una vez que en HIPAA se registre que fulano de tal es alcohólico, ese récord usted nunca se lo quita. Te puede quitar los cargos de la corte, te puede quitar, pero lo que es el diagnóstico, mi llamado, nunca de los nunca. De manera que si una persona lo puede guiando intoxicado, guiando con un grado de alcohol más de lo que debe tener, y la policía hace el reporte, ya usted es alcohólico. Mientras viva aquí en los Estados Unidos, usted va a ser alcohólico para siempre. Entonces esto es asunto que hay que tomarlo en consideración. Cuando le dan un diagnóstico, que cada uno de ustedes ya han ido al médico, le han dado un diagnóstico, ese diagnóstico va a un banco nacional, ¿verdad? El Banco Nacional de Información Médica, que se llama HIPAA, y en HIPAA está registrado la persona de lo que tiene. Y repito, hermano, yo di la palabra hermanito, lo había pasado y a alguien no le gustó, pero voy a decir hermano. Una vez se diagnostica a una persona como alcohólico, esa persona jamás vuelve a soltar ese diagnóstico. Thank you. Bien, mis amados, lo que podemos concluir diciéndoles, a la luz de la Biblia y a la luz de que lo que analizamos con relación al alcohol, al vino, ya vimos que el proceso de fermentación de ellos era totalmente natural. Hoy por hoy hay muchas cosas que se le adhieren a eso, y como apuntaba el pastor, crean como nosotros decimos en el argot popular, ese deseo continuo de seguir. Es lo mismo como los carbohidratos. Siempre la comida, usted ve cuál es la porción que uno debe comer de eso. Pero hay gente que abusan de esa y comienza a comer carbohidratos, harina y harina y harina, y la harina tiene una peculiaridad que da ese deseo de la incontinencia, y mientras más tú comes, más quiere comer harina, más quiere comer galletas, más quiere comer pan, y si usted no se controla, entonces termina obeso y un candidato a sufrir de diabetes. Un candidato. Mi conclusión, mis amados, nosotros debemos abstenernos de las cosas que aún parezca pecado. Si bien es cierto que Cristo bebió vino, pero no el vino de esta época, ni tampoco se emborrachó. Si bien es cierto que Cristo convirtió el agua en vino, no era para corromper a nadie, sino más bien todo va a depender del control que la gente tenía. Aún el vino dulce se podían emborrachar la gente si no había un control de eso. Ahora, si usted no tiene control, y a la luz de que la realidad física de hoy no es igual a la cultura de allá, lo más recomendable es abstenerse a eso, hermanos. Y como dijo Pablo, no os embriaguéis con vino y sidra, en la cual hay disolución, sino más bien ser lleno del Espíritu Santo. Hermano, pero yo no me estoy embriagando, pero un abismo llama a otro a la voz de su cascada. Tengamos cuidado con eso, si no hay control a esa realidad. O sea que a la luz de la Biblia, una respuesta consistente. Estamos frente a cultura diferente, ¿cierto? Frente a procesos de fermentación totalmente diferente, y que no podemos traer la cosa. Adán y Eva, el incesto para el tiempo de ellos no era prohibido, pero hoy por hoy sí es prohibido. Los tiempos van cambiando, y a la luz de los cambios del tiempo, los cambios de la sociedad y el abuso que nosotros los humanos hemos hecho de la cosa, lo más conveniente, como Pablo dice, apartémonos de lo que aún se parezca pecado. Y más, si alrededor de nosotros hay una persona que es un hermano débil, que no tiene la capacidad de entender eso, por causa de ese hermano, apartémonos de esa cosa y vamos para Dios. Usted sin alcohol, sin vino, usted puede vivir la vida. ¿Quién se muere porque no bebe una copa de vino? Nadie se va a morir. Entonces,
Mejor, hay gente que quiere sustituir el agua por una soda. Y no lo voy a ir solamente el vino. La soda, que es peligrosa, dañina a nuestra salud. Hay gente, una comida o una soda. Y a veces queremos sustituir el agua potable por una soda. Es un tamaño error. Gente que están llenos de piedra en los riñones. ¿Y de dónde viene esa piedra? Básicamente de la soda. El agua nadie lo sustituye. No, el Gatorade, nada sustituye el agua, lo natural que Dios hizo. Amados, a la luz de eso, comamos para Dios, o no comamos para Dios, pero hagámoslo para Dios, en el marco de nuestra cultura, en el marco de nuestra realidad social, a sabiendas que las bebidas alcohólicas en el marco de nuestra sociedad no pintan nada agradable. Apartémonos de lo que aún se parezca a pecado. El Señor les bendiga. ¿Alguna pregunta?